Boa noite a todos. Obrigado, pela presença de todos e principalmente, é claro, do nosso conferencista, professor Dr. Abraham Fernandes Pichel, que é assistente researcher e professor de egiptologia na Universidade de Lisboa, e que vai falar sobre los templos egípcios e la religião egípcia, inscrições hieroglíficas e as cenas de ofrenda a las divinidades. Esta palestra é, evidentemente, organizada pela nossa Associação, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Eu vou só rapidamente ler o resumo do que o autor nos enviou. Los templos egípcios representam a manifestação mais evidente de la religiosidad de los antiguos egípcios. En los muros destas construções foram esculpidos ou pintados miles de textos e escenas que nos informam de la multitud de complejos sistemas teológicos que articulam ou que articularão a religião egípcia a lo largo de milénios. A ojos del espectador ou del visitante moderno, esta ingente quantidade de imágenes e signos hieroglíficos podem produzir uma impressão de desconcierto e incompreensão, pero todo ello actúa como mecanismo de conservação de la creación del mundo e de sus criaturas e vínculo com a esfera de lo divino. Na presente conferência mostraremos alguns exemplos desta interação entre lo divino e lo humano por meio de la ofrenda a los dioses del panteón egipcio, utilizando para ello los textos hieroglíficos como principal fuente de análisis. O autor, Dr. Abraham Ignácio Fernandes Pichel, é investigador assistente da FCT, professor de Egiptologia na Universidade de Lisboa, doutorou-se em Egiptologia e agora está aqui uma universidade alemã, em Tübingen, e eu não sei alemão, vou tentar dizer, Eberhard Karls Universität, na Alemanha, havendo cursado previamente estudos em Egiptologia e tendo um Master em Langue et Civilisation Ancienne na Université Lyon 2, França. Además, foi membro científico pós-doutoral del CFEETK Luxor, deve ser uma sigla, um acrónimo de um projeto, durante quase 12 anos, entre 2017 e 2019. Suas principais áreas de investigação implicam o estudo filológico e teológico das inscrições hieroglíficas religiosas do período greco-romano em Egipto. Ha publicado extensamente sobre os textos que decoram as paredes dos templos tardios de Esna e Karnak. O Dr. Fernandes Pichel dirigiu igualmente como investigador principal o projeto Egipto Cult, financiado por FCT e centrado en el estudio das imagens do Antigo Egito em la cultura popular contemporânea, cine, televisão, literatura, cómic, os juegos, entre outros. Muchas gracias y voy a cerrar mi micrófono. Pido a todos que lo hagan también para podermos oír nuestro conferencista de hoy. Muchas Muy bien. gracias más una vez. Nada, ante todo dar las gracias a la Sociedad de Antropología y Etnografía. Eh, la verdad es que a pesar de la hora, estoy encantado de poder hacer esta breve intervención para de esta manera pues entrar en contacto con colegas lisboetas, colegas portugueses que como ustedes saben, en ocasiones cada especialidad permanece en su ámbito y hay poco contacto entre expertos de diferentes disciplinas y la verdad es que es algo que me parece loable por su parte el abrir de alguna manera las temáticas para englobar también cuestiones relativas a la arqueología, como he podido ver en conferencias anteriores y ahora en el caso de la religión antigua y de la egiptología científica. Em,
Por tanto, yo hoy voy a presentarles brevemente una parte de mi trabajo. Verán, mi trabajo básicamente tiene un contexto histórico y geográfico muy concreto. A nivel histórico nos movemos en el Egipto grecorromano, es decir, desde aproximadamente la muerte de Alejandro Magno hasta aproximadamente el final de la presencia romana en Egipto. De manera que tenemos ahí una serie de siglos tradicionalmente considerados por la historiografía como, vamos a llamarlo como siglos que ejemplifican esa tendencia de decadentismo. Es decir, son periodos que han interesado mucho menos precisamente por esa cuestión de ser periodos tardíos. Es decir, nos situamos lejos de esos periodos de teórico esplendor, como son el Imperio Nuevo, como son el Imperio Medio, como es la época de las pirámides en el Imperio Antiguo, y realmente, pues, este periodo ha sido tradicionalmente tratado con bastante descuido, tanto desde el punto de vista del público en general, que para los que realmente es un periodo absolutamente desconocido, pero igualmente para los propios egiptólogos, de manera que muy a menudo la egiptología para muchos culmina con la llegada de Alejandro. A partir de ahí, muchos colegas consideran que ya no es propiamente dicho egiptología, ya no es propiamente Egipto antiguo. De modo que con esa, digamos, concepción negativa, de alguna manera, tenemos que luchar o tenemos que enfrentarnos habitualmente los especialistas en estos periodos tardíos. Y sinceramente es una auténtica lástima porque es el periodo del que más documentación tenemos. Derivada de esta concepción negativa, pues tenemos que hablar también de una cierta visión por parte de los especialistas de ser un periodo especialmente complejo. La complejidad existe, pero no es mayor que la que podemos observar en otros periodos del Antiguo Egipto. Simplemente, en mi opinión, ha habido ese problema del trasfondo del desinterés por este periodo. Todos sabemos que cuando hay desinterés las cosas no se abordan, no se tratan y no se aprenden de la misma manera. De modo que yo siempre he creído que en el estudio de este periodo hay un poco de eso, hay un poco de esta cuestión del desinterés que ha conducido, por supuesto, a una visión de complejidad que realmente no ha favorecido al desarrollo de los estudios en el antiguo Egipto, en el caso concreto del periodo grecorromano. En cualquier caso, mi función hoy es la de darles una breve introducción, principalmente basada en mi propio trabajo, pero darles, como les digo, una breve introducción para que vean que realmente las fuentes antiguas de este periodo, principalmente las fuentes jeroglíficas parietales, es decir, los muros de los templos, con sus representaciones y sus inscripciones jeroglíficas, toda esta documentación tiene un valor absolutamente fundamental para nuestra reconstrucción, no tanto de los hechos históricos, pero sí de la religión antigua. Es decir, nos va a permitir un acercamiento a todo un mundo simbólico y abstracto que va a ser característico de este periodo en Egipto y que nos va a ayudar a conocer y a comprender mejor esta civilización. Sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra, yo creo, esencial de mi intervención, que es los templos egipcios. Es decir, un templo. ¿Qué es un templo? Bueno, pues tenemos que desvincularnos de esa idea, especialmente judeocristiana, del templo como lugar de oración al que acuden los fieles. En el mundo antiguo, el templo no es necesariamente el lugar de culto para todos los fieles que acuden periódicamente para dedicar una serie de plegarias, una serie de oraciones a la divinidad. En el mundo antiguo el templo es la casa de la divinidad y como casa de la divinidad va a ser caracterizada por una serie de comportamientos por parte de el personal sacerdotal humano
que va a implicar un mantenimiento de un orden cósmico. Estoy hablando ya en el caso de Egipto. De modo que a través del fenómeno de la ofrenda, al que vamos a dedicar una parte esencial de la intervención hoy, a través de este fenómeno de la ofrenda, vamos a encontrar que se puede mantener ese equilibrio cósmico entre la esfera divina y la esfera humana. Es decir, los hombres vamos a realizar, la humanidad va a realizar ofrendas para que los dioses a cambio nos otorguen ese orden cósmico, nos ayuden a mantener de alguna manera y en un contexto muy egiptológico, nos ayuden a mantener el orden por encima del caos, un caos que amenaza continuamente a todo el orden establecido desde la creación los primeros momentos de la existencia del mundo y de las criaturas que lo pueblan. De manera que este concepto tiene que ser fundamental al hablar del templo como realidad en el antiguo Egipto, con esa vertiente simbólica. El templo es el mundo, el templo es un exponente de la creación, de manera que va a tener un elemento simbólico absolutamente fundamental. Un elemento absolutamente, en mi opinión, absolutamente necesario a la hora de afrontar este análisis de qué es un templo, tiene que ver con la forma que adopta el templo. Y en cuanto a esta forma que adopta el templo, vamos a tener que fijarnos en primer lugar en cuestiones tan terrenas como es la propia arquitectura. Verán, si acudimos a un esquema ideal, aquí tenemos el caso de la ciudad moderna de Luxor, la antigua Tebas. Como les digo, si acudimos a un esquema ideal, la ciudad de los vivos va a estar situada en la vertiente oriental del río Nilo y la ciudad de los muertos va a estar en la vertiente occidental del río Nilo, con todas las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista solar, es decir, el oriente como lugar de nacimiento y el occidente u ocaso como lugar de la muerte. De manera que todo, siempre hablando con un modelo, como les digo, ideal, va a ser este un esquema que vamos a encontrar en repetidas ocasiones. No obstante, hay muchas alteraciones digamos, a este patrón o a este elemento recurrente. Y vamos a tener muchos casos en los que no se va a respetar esta idea de la ciudad de los muertos y por lo tanto los templos de culto van a estar en la orilla o en la orilla este, mientras que las estructuras funerarias, las tumbas, van a estar en la parte occidental. Como les digo, esto no siempre se va a cumplir y podría citar muchos ejemplos, pero tenemos el templo de Deir el Medina en la orilla occidental de Tebas. Es un pequeño templo que está justo al lado de ese poblado de artesanos de las tumbas reales de Reino Nuevo y tenemos justo digamos, en uno de los límites, en el límite sur de este poblado, tenemos un templo, de manera que tenemos también ese culto en la vertiente occidental. Y por otro lado, tenemos aquí a la derecha como un templo puede ser también un lugar de enterramiento, es decir, no solo el templo se dedica al culto divino, sino que también, como ven aquí, tenemos una necrópolis real en el caso de. Ahora nos vamos al norte, la ciudad y el complejo de Amón en Tanis. De manera que tenemos aquí como a partir de la 21 dinastía principalmente, tenemos las tumbas reales dentro del complejo del templo de Amón-Ra en Tanis. De modo que, como ven, ese modelo ideal se va a cumplir en una serie de momentos o en una serie de casos, pero no va a ser absolutamente general y absolutamente estricto en su cumplimiento. Aquí tienen, seguimos con ese esquema ideal, aquí tienen cómo sería el aspecto de un templo egipcio tal y como seguramente este aparece en la cabeza de muchos de nosotros o al menos de muchos de los que no tienen un contacto con la egiptología científica. Es decir, tenemos esa estructura en diferentes partes del templo con unos muros perimetrales, con un pilono de entrada, con un primer patio a cielo abierto, con este pronaos, a continuación una sala hipóstila, cubierta en esta ocasión, una sala de ofrendas y finalmente ese Santa Sanctorum
o lugar más sagrado de todo el edificio. Este, como les digo, es el esquema ideal de un templo egipcio, pero si atendemos a una evolución arquitectónica de este tipo de estructuras dedicadas al culto divino, tenemos que comenzar mucho antes. Y el comienzo mucho antes se va a situar en tiempos incluso predinásticos y de las primeras dinastías históricas. Es decir, el templo que les he mostrado anteriormente tiene una fisonomía netamente tolemaica, greco-romana en concreto. De modo que aquí estamos hablando en torno al siglo cuarto antes de Cristo, es comienzos del siglo, finales del siglo cuarto antes de Cristo y hasta el siglo cuarto después de Cristo. Pero aquí ya nos situamos mucho más lejos. Aquí estamos hablando de los momentos anteriores a la unificación del Estado egipcio, es decir, en torno a finales del cuarto milenio. Es decir, estamos 3000 años antes del templo anteriormente señalado. De modo que aquí lo que tenemos son esas primeras estructuras que podemos definir como edificios cultuales. Como ven, a nivel arquitectónico no tienen nada que ver con lo que hemos visto antes, y este tipo de estructuras las conocemos fundamentalmente no por la arqueología, que sí, efectivamente, hemos constatado, y aquí tenemos algún compañero arqueólogo, hemos constatado principalmente las huellas de esas estructuras en el suelo, como pueden ver aquí, tenemos una serie de elementos que nos ayudan a establecer cómo era la planta de esos edificios. En todos los casos se trata de edificios en materiales perecederos, todavía no usamos la piedra como material constructivo, eso habrá que esperar todavía hasta la tercera dinastía. Y como les digo, estas leves huellas nos van a ayudar a restablecer cómo era al menos la planta. Ahora bien, para la estructura, la superestructura, vamos a llamarle, para el alzado de estas estructuras, vamos a acudir a la iconografía principalmente de los textos, es decir, como escritura de tipo pictográfica, la escritura egipcia, la escritura jeroglífica nos va a ayudar a saber cómo son una serie de elementos que no se nos conservan en el registro arqueológico. Y como ven aquí, tenemos el caso de dos edificios cultuales que aparecen representados en la escritura jeroglífica y que nos ayudan a hacer una restitución de cómo eran estos santuarios antiguos, que como les digo, se parecen a esta reconstrucción, una vez más, ideal de cómo sería este templo, en concreto el llamado uno de los templos de la ciudad predinástico de Hieracómpolis. De manera que tenemos toda ese, digamos que aquí tenemos los primeros momentos de esta arquitectura religiosa. Si seguimos avanzando en el tiempo, ya en pleno reino antiguo, tenemos la época de las pirámides, como ven aquí, con la gran llanura de Giza, con las pirámides de Keops, Kefren y Mikerinos, que son las denominaciones griegas. En egiptología hablamos mejor de Jufu, Jaef-Ra y Menkaure. Y estas pirámides no solo son pirámides, sino que estamos completamente de acuerdo en que las pirámides son la parte más llamativa de esta arquitectura, pero junto a la pirámide vamos a tener todo un complejo funerario y religioso que se compone fundamentalmente de el templo funerario, propiamente dicho, que se encuentra adosado o cercano a una de las caras de la pirámide. Tenemos una calzada monumental y a continuación estamos señalando aquí el caso de la pirámide de Caef-Ra, la pirámide de Kefren, y al final de esa calzada tenemos lo que llamamos el Templo del Valle, dedicados ambos al culto memorial, al culto funerario, al faraón difunto. De manera que vamos a tener esta tipología de templos dedicados por un lado, al templo funerario, pero igualmente a cuestiones vinculadas al culto divino. Esto, como les digo, cuarta dinastía y vamos a seguir avanzando. Aquí tienen cómo es el esquema de ese templo funerario, en el caso, una vez más, de Caef-Ra o Kefren, y este en el caso de Menkaure o Mikerinos, pero también vamos a tener a partir de la quinta dinastía, vamos a tener lo que llamamos los templos solares, que en lugar de esa estructura central con un Santa Sanctorum va a tener un obelisco como elemento solar fundamental de la religión egipcia. Pero a partir de ahí vamos a tener unas estructuras muy similares.
Vamos a tener ese templo funerario adosado, vamos a tener la calzada monumental y vamos a tener ese templo del valle. Y como elemento fundamental también destaca ese altar, un altar para hacer diferentes tipos de realizaciones cultuales en honor a la divinidad solar, que como pueden imaginar, en una geografía en la que el Sol es un elemento dominante, cobra una importancia que va más allá de lo anecdótico, sino que va a manifestarse en todos los ámbitos de esta civilización. Por tanto, aquí estamos ya, seguimos avanzando, cuarta dinastía, los templos de las pirámides, quinta dinastía, esos templos solares, principalmente localizados en la zona al sur del Cairo, Abu Sir, Abu Ghraib, como tienen aquí, vamos a tener principalmente en esa zona esos templos solares. Y aquí tienen el altar de uno de esos templos solares, lo hemos visto y señalado aquí, ese altar, y una vez más, no hay unos vestigios enormes in situ para saber cómo eran, pero sí nos quedan algunas estructuras de una importancia enorme y que nos ayudan a conocer cómo eran estos templos solares y principalmente tenemos aquí el caso de uno de los faraones de la quinta dinastía, tenemos aquí a Niuserre y es el caso de Abu Ghraib y como vemos se conserva aquí el altar que está justo en la zona accesible para ir hacia ese obelisco dedicado al culto solar. Si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos de nuevo templos funerarios. Aquí tenemos el caso del templo funerario en Deir el-Bahari, justo al lado del templo funerario de Hatshepsut, que es mundialmente conocido. Y como les digo, en la parte norte, en la parte sur de este complejo funerario, de este complejo funerario de Hatshepsut, tenemos los restos, señalo mejor aquí porque esto es una reconstrucción, tenemos esos restos del templo funerario de uno de los faraones fundamentales de esa transición del reino antiguo y primer periodo intermedio hacia reino medio. Es un faraón de la 11 dinastía que inaugura realmente, que unifica el país e inaugura el reino medio. Y se hace este templo funerario en la orilla occidental de Tebas, bueno, si alguno de ustedes lo ha podido visitar, principalmente quedan muchos bloques de piedra en una estructura, digamos, en una ordenación un poco caótica, porque no tenemos mucho más de la superestructura del edificio, pero bueno, digamos que es una gran cantidad y una gran montaña de piedra, pero este sería un aspecto ideal que podría tener. Se han planteado diferentes opciones. Se ha planteado que en la parte más alta habría una especie de bosque, se ha planteado que habría una pirámide y como ven aquí simplemente una especie de pórtico que estaría situado en la parte más alta. No sabemos cómo sería esa parte superior, pero en cualquier caso es importante porque nos explica de nuevo las diferentes maneras en las que la arquitectura religiosa egipcia se va a manifestar a lo largo del tiempo. Aquí, y desde el ejemplo de las pirámides de Giza, tenemos ya una arquitectura en piedra, ya no es una arquitectura en materiales perecederos, de manera que aquí los restos arqueológicos, aunque en mal estado, pues digamos que han llegado hasta nosotros de una manera mucho más llamativa y mucho más ostensible. Digamos que el corolario, el ejemplo, el paradigma de todo de la arquitectura religiosa egipcia se encuentra tal vez en Karnak, en el templo de Karnak. Nos encontramos en el sur de Egipto, nos encontramos en la moderna ciudad de Luxor, la segunda ciudad más importante del Egipto actual, y aquí tenemos esa estructura enorme con un desarrollo diacrónico a través de múltiples periodos que van desde la 11 dinastía hasta el reinado de la dinastía Flavia de los romanos, y se van a ir añadiendo progresivamente diferentes construcciones, reconstrucciones, eliminar ciertas partes, añadir otras, restaurar otras. Es decir, una vez escuché una metáfora que decía que un templo era como un libro que no se escribe de una vez, sino que se van añadiendo páginas progresivamente. El ejemplo de Karnak es muy claro porque es un templo que va a cambiar a lo largo de los años y vamos a tener un Karnak muy diferente en un comienzo de lo que posteriormente será, porque es un templo que, como les digo, se va a
continuamente renovar, reconstruir, eliminando una serie de estructuras, añadiendo otras, restaurando otras, etcétera, etcétera, de modo que el aspecto que vemos actualmente es, digamos, una visión global de todo junto. De ahí que cause cierto desconcierto el tener tanta información de periodos tan diferentes en una sola instantánea, podemos llamar, en una sola foto visual tenemos todos los periodos al mismo tiempo. Esto no era así en el pasado, sino que en cada época vamos a tener esos periodos de reconstrucción, remodelación y destrucción. De manera que cada periodo va a tener un Karnak diferente que se va a ir desarrollando. Ese libro se va a ir construyendo poco a poco, añadiendo páginas. Pues bien, este templo aquí tienen, o estos templos, a mí me gusta más hablar de el recinto de Amon-Ra con los templos en su interior. Es decir, no hablar de templo de Amon-Ra, que es uno, pero hay muchos más, sino hablar del recinto de Amon-Ra o del dominio religioso de Amon-Ra y hablar de los templos en plural de Karnak. Aquí tienen una imagen panorámica en la que tienen este eje principal, que es el del templo de Amon-Ra, pero como ustedes ven, aquí tienen todo tipo de estructuras secundarias, de modo que, como les digo, va a haber muchos templos en su interior y realmente si no han visitado Karnak, si lo han visitado, estarán tal vez de acuerdo conmigo en que es un auténtico, no sé, es un museo de la piedra realmente. Hay piedra por todos lados y llega un momento en que realmente al turista le parece que es demasiada piedra. Llega un poco de desconcierto porque es, como les digo, todo al mismo tiempo, todos los periodos en una vez. Em, pero realmente el objetivo es poner un poco de orden, así que mi intervención hoy va a intentar poner cierta coherencia en esta, digamos, esta enorme cantidad de información completamente diferente y completamente aislada temporalmente en muchos casos unos testimonios de los otros. Aquí tenemos la planta de ese gran complejo, aquí tenemos esa gran muralla que data principalmente de la 30 dinastía, es decir, es tardía. Durante una parte enorme de la historia del complejo de Karnak, esta muralla no existía, simplemente para que vean cómo esa idea de cómo se va transformando. Si tuviéramos una máquina del tiempo y fuésemos a Karnak en la 25 dinastía, el aspecto sería muy diferente al que ven aquí, porque sería el aspecto de Karnak en la 25 dinastía. Y los edificios posteriores, que ahora vemos, muchos de ellos ya, los posteriores no estarían, y los anteriores, algunos estarían en ruinas, de manera que es una visión temporal especialmente interesante, en mi opinión. Como les digo, tenemos ese templo principal en un eje oeste-este, que es el templo de Amon-Ra, pero tenemos también el templo de Honsu, tenemos el templo de Opet, tenemos el templo de Ptah, tenemos las capillas de Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un gran complejo religioso que desgraciadamente los turistas, o por suerte tal vez, los turistas solo recorren en esta dirección y aquí, que está la gran capilla de granito de Filipo Arrideo, es donde paran los turistas y vuelven a salir, pero que como ven tiene todo tipo de edificios. Así que créanme, yo trabajo en este templo y por allí hay muy pocos turistas normalmente. La gran mayor, el 90% de los turistas permanece aquí, solo en este eje. Aquí tienen algunos ejemplos de esa arquitectura. Este es el caso concreto del pequeño templo de Ramsés III en el primer patio. Lo tienen aquí, este templo. Aquí lo tienen. Si seguimos, este es el primer pilono, ese pilono de entrada, porque por cierta coherencia organizamos el espacio a través de los pilonos. Tenemos ese primer pilono, segundo pilono, tercer pilono, cuarto pilono, quinto pilono, sexto pilono, y a continuación de ahí empezamos con el séptimo, octavo, noveno y décimo, que son en este eje norte-sur. Así que realmente es todo un juego de dónde ubicar las coordenadas, porque es un templo enorme. Y cuando yo trabajaba aquí en Karnak, realmente había, si se dice simplemente voy al templo, pues es demasiado grande, no nos vamos a encontrar nunca. Pero para situarnos, digamos, a nivel de coordenadas, como les decía, utilizamos los pilonos. Entonces, si tenía que localizar a un colega o a un compañero, decíamos en qué pilono estábamos. Estoy en el séptimo pilono, pues ya sabíamos que estábamos en esta zona. Estoy en el noveno pilono, ya sabemos que estábamos en esta zona. Y así es mucho más fácil. Y es lo que sirve a dar coherencia a todo el conjunto. Como les digo, este es el primer patio.
Aquí tienen la gran sala hipóstila, ese gran bosque de columnas, se le llama, que además han sido restauradas recientemente, de manera que tienen estas columnas ahora en algunas partes con un colorido especialmente llamativo, que no olviden, era el colorido que tendría Sí, en sí. origen. Ahora lo vemos todo realmente sin color, lo vemos completamente de un color tierra, pero en su momento todo esto iba pintado en colores absolutamente vivos, que a nuestros ojos puede parecer como muy artificial, muy kitsch, pero realmente era así. Todo esto iba con uso de color en todas sus superficies. Aquí tenemos el templo de Honsu, que es especialmente destacado porque, como les voy a hablar luego, es el lugar en el que yo trabajo, en concreto en Karnak. Aquí tenemos, ya fuera de Karnak, estamos en templos tardíos. Este es el caso del templo de Dendera, templo greco-romano, un poco más hacia el norte de la propia Luxor. Aquí tenemos el templo de Esna, ligeramente a unos 40 kilómetros hacia el sur de Karnak. Este es el templo de Edfu, más hacia el sur, mucho más hacia el sur. Y aquí tenemos esa estructura de la planta. Entonces tenemos ese pilono principal, tenemos ese patio a cielo abierto y aquí ya empiezan las partes cubiertas. Este pronaos con columnas, una sala hipóstila, aquí tenemos la sala de ofrendas y aquí está el santuario principal de la divinidad. Ahí vive la divinidad a través de su estatua. De manera que es este el lugar más secreto de todo el templo, al que tienen acceso solo una serie de personas. No cualquier persona puede entrar en el templo, de modo que la mayor parte del templo es un lugar reservado a el clero que trabaja para esa divinidad. De manera que incluso a estos lugares más sagrados, no todos los sacerdotes pueden acceder. De modo que todo va creciendo de alguna manera en secretismo. Todo va, a medida que nos adentramos en el templo, los espacios son más reservados y exclusivos. Aparte de la arquitectura y de los textos, es importante saber que las inscripciones jeroglíficas nos van a hablar de los propios templos. De manera que aquí tienen algunos textos concretos, textos jeroglíficos que aparecen en los muros de los templos, que nos van a hablar de elementos diferentes relativos a la arquitectura del templo. De manera que tenemos, aquí tienen estas que se llaman las inscripciones de dedicación del templo de Dendera. Y aquí tienen informaciones, como ven aquí, el rey del Alto y el Bajo Egipto ha construido su templo en bella piedra de arenisca. Como ven, elementos arquitecturales. Su longitud es de 112 codos. El codo es una medida de longitud de unos 52 centímetros, de manera que nos da las dimensiones, incluso de algunas de las salas de ese templo, de los materiales. Si seguimos avanzando, tenemos además un documento fundamental que es lo que llamamos el libro del templo. Son una serie de papiros de época muy tardía en los que se nos informa de las diferentes partes de un templo ideal y del personal sacerdotal que en ellos trabajaba y los objetos que aparecían en cada una de estas salas. De manera que desgraciadamente, está muy fragmentado. Tenemos solo, como ven aquí, algunos fragmentos, pero nos dan una información fundamental para conocer mejor no solo cómo era el texto visualmente, sino cómo funcionaba el templo en un día normal del Antiguo Egipto en época grecorromana. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el caso de una inscripción del templo de Edfu en el que se nos habla de la construcción propiamente dicha, es decir, del comienzo de la construcción del propio templo. Y aquí tienen, es como un texto de inauguración. En este bello día del año 10º, el 7º día del mes de Epifi, es aproximadamente el mes de julio-agosto, es en verano, en la época de la majestad del hijo de Re, Ptolomeo III Ebergeta I. De manera que tenemos que la fundación del templo de Edfu se lleva a cabo en el reinado de Ptolomeo III Ebergeta. Y a continuación se nos dice que se empiezan a construir las primeras capillas del templo, normalmente desde la parte trasera hacia la fachada. De modo que vemos que estos textos nos van a informar de cuestiones que tienen que ver con el templo mismamente. Es decir, es una especie de metalenguaje en el que el templo nos habla de sí mismo a través de esas inscripciones. Pues bien,
Toda esta información la hemos podido, de algún modo, diseccionar para ver qué tipo de información nos aporta un templo. Pero es igualmente interesante intentar ponerse ahora en el lugar de este turista. Es decir, este turista está en el pronaos del templo de Déndera y está mirando en todas direcciones y dudo mucho que sepa qué quiere decir nada de esto. Es decir, está viendo formas, está viendo signos jeroglíficos, está viendo arquitectura, pero yo creo que tras un minuto el turista se va, porque todo es, digamos, horror vacui, hay textos por todos lados, nada tiene sentido para él porque no conoce la lengua egipcia, porque conoce egiptología de una manera muy superficial, de manera que lo ideal es que el templo comience a tener un sentido gracias a lo que podamos explicar los profesionales y que no parezca que el templo es una decoración para que todo quede bonito y para que todo quede muy llamativo, porque hay todo un esquema decorativo que debe cumplir esa premisa que les he comentado previamente de mantenimiento del orden cósmico y de la relación de la humanidad con las divinidades. De manera que, basándonos en este esquema fundamental, es como podremos comprender por qué se decoran los templos de la manera que lo hacen los egipcios, que es muy, muy lejana de la que nosotros tenemos acostumbradas en nuestra tradición, principalmente de tipo católica, judeocristiana, básicamente. De manera que lo que les he enseñado aquí, estas escenas por todos lados, representaciones, textos, lo vuelven a tener aquí. Este es el templo de Déndera, este es uno de los muros del pronaos del templo de Esna. Y como ven, lo que más aparece son escenas, son como viñetas de banda diseñada, si se fijan, y en todas ellas aparece, por un lado, el monarca y dioses. El monarca, el rey y dioses. El faraón y dioses. De manera que todo esto va a ser interesante que podamos analizarlo porque nos va a dar la llave para comprender una parte importante, no toda, pero una parte importante de la decoración del templo. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es los nombres, es decir, el cartucho encierra el nombre del faraón. Y normalmente, y por favor atiendan a esta precisión, normalmente el cartucho va a decirnos la época de la representación, de la inscripción. Es decir, cuando un faraón manda realizar una inscripción, va a poner su nombre en ella, normalmente. Y esa inscripción, normalmente, insisto, va a ser la del rey que mandó hacer la inscripción. Hay casos en los que no es así, pero aquí, por ejemplo, en Karnak vamos a tener una serie de inscripciones en las que aparecen estos dos nombres, que son los dos nombres de Ramsés III. Pues bien, eso sirve para datar en el reinado de Ramsés III esas representaciones o esa decoración de esa parte de un templo concreto. De manera que el primer elemento visual a tener en cuenta es el cartucho, llamado cartucho real, incluye en su interior el nombre del faraón que mandó construir esa parte del templo. Aquí tienen otro ejemplo, aquí era Reino Nuevo, Ramsés III, ahora nos vamos a una inscripción mucho más compleja, con una titulatura completa, que son 5 nombres. Aquí tenemos 2 de Ramsés III. Aquí tenemos 5 nombres y además tenemos 2 monarcas. Tenemos, por un lado, cartuchos del monarca, del rey, del faraón, que no es otro que, perdón, primero ¿por qué ha saltado esto? Un momento, perdón. Sí, esto es el cartucho superior, es el de Cleopatra III, y abajo, ahora sí, aparecen los cartuchos de perdón, de Ptolomeo IX. De manera que tenemos ese periodo de gobierno entre faraón y su reina, a través de esta inscripción que está en una de las puertas del templo de Honsu. De manera que esto nos ayuda a saber que esa puerta fue decorada, o al menos una parte de la puerta fue decorada en tiempos del reinado de Ptolomeo IX y, por otro lado, de Cleopatra III. Por tanto, los cartuchos son una fuente fundamental normalmente para conocer la datación de una inscripción concreta. Partiendo de esa premisa fundamental, vamos a tener muchísimos textos en los templos. Ahí tienen una brevísima serie de textos, himnos a divinidades, textos geográficos, monografías, escenas de fundación de templos, escenas de rituales, calendarios de fiestas,
textos astronómicos, tenemos absolutamente todo tipo de textos, pero el que nos va a interesar son las llamadas escenas de ofrenda. Escenas de ofrenda es todo lo que les he enseñado anteriormente aquí. Todo esto son escenas de ofrenda. Vamos a ver el caso concreto de una del templo de Honsu. Como ven aquí, este es el caso de una escena de ofrenda. Cuando ustedes ven una escena de ofrenda, como les dije, tienen al monarca y tienen a el faraón, perdón, al un dios o un dios y una diosa o dos diosas o dos dioses, etcétera. En cualquier caso, hay una parte destinada al monarca y una parte destinada a las divinidades. Bien, la cuestión aquí es que todos estos textos forman parte de la escena y esos textos, como si fueran los diálogos de una viñeta de banda diseñada, nos van a ayudar a saber qué nos quiere comunicar esta escena. De manera que les he establecido una breve demarcación de diferentes partes para que ustedes vean el contenido de estas escenas. Miren, en primer lugar, tenemos que hablar de un título, es decir, estamos viendo una representación en la que el rey aporta una bandeja con alimentos, tanto sólidos como bebidas líquidas, a dos divinidades. Ahora entramos en las divinidades, pero de momento este texto nos va a decir portar las ofrendas a Honsu, el dios Honsu. De modo que, en este caso, y normalmente es así, la escena va a mostrar lo mismo que el título nos está describiendo. Es decir, el faraón está aportando ofrendas alimenticias y el texto nos dice que el rey está aportando ofrendas al dios. De manera que en este caso tenemos una absoluta concordancia entre la imagen y el texto. A continuación tenemos la manera de identificar al rey representado, porque en muchos casos las diferencias estilísticas van a ser mínimas. Y como ustedes saben, esto no es un retrato del rey. Aquí además el rostro, como es habitual en Karnak, aparece completamente martilleado, porque en época copta, para, digamos, no favorecer la idolatría, los rostros de las divinidades y de las figuras en general fueron cinceladas para que no se desarrollasen esas prácticas de idolatría. De manera que aquí pueden ver que ese monarca aparece con la cara destruida, pero en cualquier caso no se trata de retratos realistas, sino que se trata de una serie de convenciones artísticas que van a variar muy poco de un monarca a otro. Por tanto, tenemos aquí los cartuchos reales y esos cartuchos van a ser de Ramsés XI, como tienen aquí, perdón, como tienen aquí en la parte en egipcio antiguo y la parte que yo les pongo con la lectura fundamental de estos cartuchos, que se llama transliteración. Perdón, pero estaba acatarrado hasta hace un día y todavía guardo la tos. Como les digo, son los cartuchos del monarca, dos nombres que corresponden a Ramsés XI. A continuación, tenemos la llamada fórmula de protección. Es decir, el monarca, tras de su figura, va a tener una fórmula que simplemente nos va a decir protección, salud, estabilidad y vida, ese tipo de términos, están en torno a ti como están en torno al dios solar, como a Re, a Ra. De manera que es simplemente una fórmula de protección del monarca. A continuación, perdón, a continuación tenemos las divinidades. En este caso, el texto nos dice que es el dios Honsu, es decir, todos estos textos nos están hablando de la escena y nos están ayudando a identificar a las divinidades, a los reyes, es decir, nos están de alguna manera ilustrando la escena. En este caso se trata de Honsu, y si vamos a la imagen de la diosa, se trata de la diosa Hathor. De manera que en esta escena simplemente ya tenemos, por un lado, el título de lo que el rey está haciendo en favor del dios, entregar ofrendas, la fórmula de protección, los nombres del monarca que aparece representado, las figuras divinas que aparecen representadas, en este caso Honsu, el dios tebano, y la diosa Hathor,
y a continuación nos va a decir lo que el dios o los dioses van a dar al rey a cambio de las ofrendas. De manera que aquí tenemos que el dios Honsu le va a dar fiestas Sed, es decir, muchos años de reinado, y a continuación la diosa le va a dar vida y fuerza. De modo que aquí lo que tenemos es un intercambio realmente, es decir, el rey va a dar ofrendas a la divinidad y a cambio de esa ofrenda, el dios o los dioses le van a aportar otra cosa al rey. Y el objetivo fundamental de esta práctica habitual de Do Ut Des es el mantenimiento del orden cósmico, es decir, la ofrenda va a contentar, va a satisfacer a la divinidad y eso va a ayudar al mantenimiento del orden cósmico y al orden de la creación contra el caos inicial que no fue destruido, sino que siempre permanece latente según la cosmogonía y según la religión egipcia. Pues bien, como les digo, esta información de las escenas de ofrenda que hemos visto rápidamente tiene que ver con cartuchos reales, es decir, quién mandó construir el templo o las partes del templo, también qué divinidades son veneradas en el templo, en un templo concreto, cómo se describe a esas divinidades, porque aquí no solo se dice que el dios es Homsu, sino que se dice que es Honsu en Tebas, el de rostro contento, podemos decir, Neferger, es como el satisfecho de rostro, y a continuación, gran Dios, Señor de la Maat. De modo que se nos está describiendo a la divinidad. O la diosa Hathor aparece como aquella que habita en el templo de Benenet, que es el templo, es un nombre del templo de Honsu. De manera que ya sabemos que no es otra diosa Hathor, sino la Hathor tebana, la Hathor de Karnak. Así que se nos está dando a conocer, se nos está dando una descripción de esas divinidades y cómo se representan. Además, en ocasiones se nos informa de dioses de otros templos que van a estar también representados en el panteón del templo en concreto en el que aparecen también los tipos de ofrendas. Cada tipo de ofrenda tiene una finalidad. Las ofrendas alimenticias aparecen habitualmente vinculadas a la fertilidad del suelo para favorecer toda la reproducción del mundo vegetal, de la alimentación para los animales y para los hombres, es decir, todo el mantenimiento de ese elemento de sustento y de mantenimiento de las criaturas de este mundo. Y a continuación tenemos también que nos informa de aspectos lingüísticos, aspectos iconográficos y aspectos paleográficos, es decir, cómo se expresa en egipcio antiguo, cómo se representa, según qué elementos artísticos se representan las figuras y cómo se realizan los signos jeroglíficos, paleografía. Para acabar nos vamos a basar en un ejemplo concreto que va a ser el de la puerta principal del pilono del templo de Honsu, y en el que vamos a ver cómo esta cuestión de la datación y esta cuestión de la paleografía y de la iconografía van a ser fundamentales. De manera que esto ya es un caso práctico de cómo trabajar cuando el esquema que tenemos no es tan ideal como este. Es decir, un esquema en el que todos los elementos están perfectamente definidos. Vamos a ver un ejemplo en el que estos elementos aparecen, pero van a tener una mayor complejidad y va a demandar de un análisis mucho más profundo por parte del egiptólogo. Bien, volvemos a Luxor. Luxor, esta es la parte de la ciudad de los muertos, como hemos dicho, esta es la parte de la ciudad de los vivos. En esta ciudad de los vivos es donde están los templos divinos. Y si se fijan en esta zona, en concreto, tenemos esto, que es el templo de Karnak. Como hemos visto en las imágenes anteriores, tenemos el eje principal oeste-este, este es el gran lago del templo, el lago sagrado, y tenemos ese dominio de Amón-Ra. Pero tenemos otros templos, como les dije antes, tanto en el norte como en el sur. Nos vamos a ir al sur. Tenemos esta imagen, nos vamos a ir al sur. Y en el sur tenemos el templo de Opet, de la diosa Opet, y tenemos el templo del dios Honsu. Pues bien, este es el alzado del templo, esta es la planta, es posiblemente uno de los templos mejor conservados de todo Egipto. Y curiosamente es uno de los menos visitados de todo Egipto. De manera que no deja de ser
llamativo esta auténtica contradicción. Pero como les digo, yo que trabajo en este templo me alegro que no haya tanto turismo, porque sería mucho más complicado trabajar con turistas. Esta es la entrada principal, como les digo. Este es el pilono, el doble pilono de acceso al templo, y nos vamos a centrar en esta puerta de aquí. Como ven, esta es la imagen arquitectónica de todos los bloques que componen esa puerta, y les puedo decir que la puerta, digamos que el pilono es un auténtico puzzle con elementos tomados de otros monumentos. Es decir, para construir este pilono se utilizó material de monumentos anteriores que fueron desmantelados, que fueron destruidos, y se extrajo la piedra para construir muchas partes de este templo. En el caso del pilono lo vemos, por ejemplo, aquí. Si se fijan, esto es un muro, este muro en concreto, pero por la otra parte, es decir, este bloque solo lo vemos si subimos al pilono por su interior y hacemos este recorrido por la pasarela interior, no por aquí arriba, sino por el interior, y por esa zona oculta aparece esta decoración de ese buitre con las alas extendidas, de manera que esto era parte de la decoración de una construcción anterior. Y como ven, esto es habitual en toda la fachada. Si hacen un recorrido, como les digo, por ese interior del pilono, van a ver que el interior, que no tendría por qué estar decorado, porque es una parte oculta, aparece decorado, pero no decorado expresamente, sino simplemente con bloques reutilizados que tenían decoración, y esa decoración se puede ver por dentro de esta estructura del pilono. Aquí tienen la puerta y aquí tienen esta estructura fundamental. Es una típica puerta egipcia con diferentes jambas, un dintel, y arriba tenemos esta estructura con de nuevo, ese pájaro con las alas abiertas y esos uraeus o serpientes que se encuentran a ambos lados del disco solar. Pues bien, la puerta, como ven, está parcialmente destruida. Toda esta parte está destruida, como ven, aquí igual, pero nos va a interesar si nos ponemos aquí en este lado, esta jamba occidental del segundo registro. Como ven, aquí tienen registro. Este es el subasmón, que se llama, utilizando la terminología francesa. Tenemos un primer registro, segundo registro, tercer registro y cuarto registro. Y a continuación, 4 escenas en el dintel. Pues bien, si nos situamos en esa segunda escena de la jamba, vamos a tener esta apariencia. Una vez más, el dios y el rey haciendo una ofrenda, en este caso, de unos perfumes. Si nos fijamos en los nombres, aparecen aquí. Aquí no hay un cartucho, pero tiene una razón muy clara. La razón clara es, este texto aparece sobre el personaje que aparece aquí representado. Una vez más, el rostro destruido, porque había que combatir esa idolatría en tiempos cristianos egipcios, los coptos. Pero en esta parte aparece el nombre del personaje representado. Y este personaje es el sumo sacerdote de Amon-Ra. Perfecto, estamos en Karnak, rey de los dioses, señor que efectúa los rituales, y su nombre es Paine-Gem. Paine-Gem es un sumo sacerdote que se autoproclamó faraón a comienzos de la 21 dinastía. De manera que por eso no aparece su nombre aquí en un cartucho. Y además aparece, como ven aquí, vestido con una piel de pantera, que es el atuendo típico de los sumos sacerdotes de Amón. De manera que aparece representado y designado como sumo sacerdote, pero en la posición del rey. Y aquí el dios es Honsu. Si se fijan en el modelado, paleografía, el modelado es un alto relieve, pero sobresale muy poco del muro. Los signos, como ven aquí, aparecen claramente diferenciados, son más rectilíneos, etc. Estamos en el segundo registro. Ahora vamos a ir a otra. Este es Pinegem, en una escultura que aparece en el gran patio, ese primer patio del templo de Karnak. Y aquí tienen su cronología, en esa 21 dinastía egipcia. Si ahora nos vamos como tienen aquí, al cuarto registro, en el cuarto registro, simplemente desde el punto de vista visual, seguro que ustedes ven una diferencia enorme. Y esa diferencia enorme es que los signos son más redondeados, sobresalen mucho más del muro
y aparecen organizados en grupos de signos mucho más compactos. Ese es el primer elemento paleográfico. Además de eso, hay un elemento fundamental y es el cartucho. El cartucho, aquí tienen el cartucho que aparece ahí y el otro habitual de ese monarca, que si simplemente con el primer cartucho no le suenan porque es un cartucho bastante habitual, el segundo se lee Alexiandros, es decir, es una representación aquí de Alejandro Magno. Fue Alejandro Magno el que mandó hacer esta imagen, esta escena. Una vez más, ante el dios Honsu y ante la diosa Hathor, de nuevo con la cara destrozada. De manera que la pregunta sería, ¿cómo podemos tener una puerta que en el segundo registro aparece decorada en torno al siglo XI antes de Cristo? Y a continuación tenemos el cuarto registro, es decir, poco más arriba, una puerta decorada por Alejandro Magno, es decir, a finales del siglo IV. Es decir, tenemos 700 años de diferencia. Se ha construido la puerta poco a poco, eso no tiene sentido. De manera que hay una hipótesis mucho más útil. Tal vez la clave esté en el tercer registro. Si ahora nos situamos en el primero, segundo y tercero, ven que la parte inferior tiene el estilo de la primera escena. Es decir, signos más longitudinales sobresalen menos de la pared y no forman grupos tan compactos. Todo lo contrario que aquí. Aquí los signos son más redondeados, forman grupos más compactos y sobresalen más de la pared. Fíjense que se puede incluso percibir la sombra que hacen esos signos. De manera, de manera que podemos decir, el reino aparece representado, está roto, pero podemos decir que la parte inferior se decoró en tiempos de Pinetjem y la parte superior se decoró en tiempos de Alejandro Magno. Pero una vez más, ¿cómo puede ser que una puerta se decore parcialmente por un faraón y 700 años después se decore por otro faraón? Con esto quiero acabar y es la idea que hemos transmitido antes de el libro que se escribe poco a poco. Ese libro, que es un templo que se va construyendo y se va destruyendo progresivamente. Aquí la cuestión es muy sencilla. Si recuerdan la imagen general de la puerta, comprobarán, aquí lo tienen, comprobarán que esta parte está rota. Lógicamente, en una puerta siempre la parte que no tiene sustentación es la primera que se va a romper. Siempre. De manera que esta parte, en algún momento posterior a Pinetjem, se rompió y cayeron los bloques al suelo. A continuación, la puerta estaba en un estado bastante deteriorado y otras escenas siguieron destruyéndose, siguieron rompiéndose. De manera que cuando llega Alejandro Magno a finales del siglo IV, ordena, posiblemente él ni siquiera dirigió este tipo de decisiones, pero los sacerdotes de Karnak en tiempos de Alejandro decidieron que había que reconstruir esta parte del templo porque había que seguir desarrollando el culto al dios Honsu en su interior para seguir desarrollando esas prácticas de ofrenda que permitiesen mantener el equilibrio cósmico, ese mantenimiento del orden. Pues bien, en tiempos de Alejandro, Alejandro va a tomar aquellos bloques, Alejandro, entiendan, en tiempos de Alejandro se van a tomar los bloques que no están tan destruidos, que son los que ustedes ven, y se van a colocar en la puerta, mientras que aquellas escenas, principalmente las superiores, que estaban muy destruidas, se grabaron de nuevo. Es decir, se va a coger en ocasiones otros bloques, en ocasión el mismo bloque, pero en otra posición, y se va a grabar la misma escena que teníamos en origen, posiblemente. Y eso va a provocar que a nivel estilístico son diferentes, porque como les digo, aquí tenemos claramente dos estilos, una parte, como ven aquí, que tiene que ver en el tercer registro, tiene que ver con Alejandro, y una parte que tiene que ver con Pinetjem, 700 siglos antes, 700 años antes. Pero lo que se quiere hacer es restaurar la puerta. Y por ello todo forma una unidad coherente en cuanto que tiene la misma decoración posiblemente que en origen,
pero la parte inferior se ha mantenido tal y como era en tiempos de Pinetjem, en torno al siglo XI a.C., y la parte superior se ha restaurado, regrabado en tiempos de Alejandro Magno, para de esta manera, y con esto concluyo, mantener toda la coherencia arquitectónica, toda la coherencia simbólica y toda la coherencia iconográfica y textual de este monumento tal y como era en origen. De manera que seguirá cumpliendo esa misma función de, por un lado, mantenimiento, por un lado el mantenimiento de la ofrenda y por otro lado, a cambio, los dioses dando como retribución en ese do des el mantenimiento del orden cósmico y el mantenimiento de la creación. Espero que haya resultado relativamente claro. Le agradezco una vez más a todos su presencia y si tienen alguna pregunta es el momento de hacerlo. Muito obrigado, professora Abra. Hum, Abrimos agora um pouco um espaço para quem quiser colocar alguma questão. Eu não sou arqueólogo, mas gostava de colocar uma questão. Sou um pouco antropólogo das religiões, e também a questão da ordem, do caos, da organização do mundo, e ver nesta porta dois momentos, não é? Dois momentos. Hum, Certamente é uma certa dificuldade para entender a vinda de Alexandre Magno. Poderia ser vista pelos sacerdotes como uma desordem e um caos, não é? Porque havia um mundo anterior e a vinda de alguém estrangeiro que ocupa uma terra que teria a sua ordem, não é? E que traz novas religiões, novos deuses, provavelmente poderia parecer um momento de não inscrição, de não reconstrução, porque ele simbolizaria o caos, a guerra, e não tanto uma nova ordem. Ou então, a segunda hipótese, que seria que no momento em que ele chega, percebe-se esse caos e esse mundo novo, e passados uns anos, a época ptolomaica visa, através da inscrição de Alexandre Magno, não é? Provar e mostrar aos sacerdotes e à cultura egípcia que nasce uma nova ordem, não? Uma nova ordem, e ele representará essa nova ordem. Portanto, de alguma forma é ambígua a situação, não é? Alguém que vem de fora e que representa possivelmente um caos, mas alguém que vem de fora e que, passado a assimilação inicial, volta a reconstruir e inaugura uma nova ordem. Gostava que me explicasse un poco. Mire, digamos, la palabra está muy bien escogido, muy bien escogida, caos, porque a menudo el egipcio concibe la invasión extranjera como la venida del caos. De manera que, como usted dice, se inaugura efectivamente un periodo de desorden, de caos, en el que la Ma'at, ese orden cósmico, no se respeta y por tanto ocurren todo tipo de desgracias, calamidades, no solo a nivel individual, sino en un orden más amplio, ¿no? Es decir, puede ocurrir que haya una temporada de malas crecidas del río Nilo, lo cual es una auténtica desgracia en un país que vive absolutamente volcada a ese limo fertilizador del río Nilo para poder vivir. De manera que esa idea del caos me parece enormemente correcta, pero vamos a cambiar el actor del caos. Es decir, tengamos en cuenta que cuando Alejandro llega a Egipto, quien estaba justo antes de que llegase Alejandro es lo que llamamos la segunda dominación persa. Es decir, tenemos a invasores extranjeros, dominadores extranjeros que la propaganda egipcia, al menos la propaganda oficial, considera como digamos, un periodo que habría que olvidar, porque es un periodo en el que se están cometiendo todo tipo de actos, digamos, impíos hacia las divinidades de Egipto y hacia los templos egipcios. De manera que realmente Alejandro fue recibido como un libertador. Cuando llega a Egipto, Alejandro entra sin oposición en Egipto y llega a Memphis. De ahí decide que se va a ir al oasis de Siwa, muy lejos en el desierto occidental. Luego vuelve al Valle del Nilo y luego decide volver a guerrear en toda la zona de Mesopotamia. Y realmente todo eso lo hace sin ninguna oposición por parte de los soldados egipcios, porque realmente
los soldados egipcios se quieren liberar del yugo persa. ¿Cómo vemos esto en el plano simbólico? Pues realmente Alejandro, como hemos visto, se hace representar como si fuera un faraón egipcio, en este caso como un sumo sacerdote egipcio, porque aparece representado como Pinetjem. Pero es que en otros casos tenemos a Alejandro representado como faraón, siguiendo las mismas convenciones artísticas que tenemos para faraones de pocos años antes. E incluso se le entronca con los faraones anteriores, diciendo que tiene incluso parentesco con algunos faraones anteriores. En el caso de Nectanebo, se dice que Alejandro es hijo de Nectanebo, que es uno de los faraones de la 30 dinastía egipcia. De manera que, como le digo, la idea del caos es brillante, como usted la dice, pero simplemente vamos a cambiar a la persona que representa el caos. Y no es en este caso Alejandro, sino que eran los monarcas persas. Obrigado, muito obrigado. Abro então a discussão para mais pessoas que queiram colocar questões ao professor Abraham. Levantem as mãos, por favor, se quem quiser pode, pode acionar o micro e colocar a questão que bem entenderem. Espero que haya sido comprensible y no demasiado especializado, Acho que porque não, foi muito, para mim foi uma experiência incrível porque eu fico fascinado por essa representação, nunca percebi nada disso. E ao ver esta explicação deu-me uma introdução extraordinária me alegro, me a alegro. estas representações, não é? Professor Vítor? Não tenho nada de especial a dizer, só dizer que fui ao Egito como um turista, não é? Em 2000. Ajá. E os turistas também passam uma vida muito má porque são muito explorados pelas agências turísticas, não é? Sí, Ver sí, sí, tudo a correr, não, correcto. os guias muitas vezes têm aquele palavreado típico dos guias, dizem sempre a mesma coisa a toda a gente, não é? Totalmente E uma cierto. pessoa anda ali a levantar-se de madrugada para ver coisas que davam para ser vistas durante um mês, Claro. tem que ver num dia. De maneira que é um sacrifício muito grande. Claro, Mas, ao mesmo tempo, é claro, era um desejo, um sonho de infância, não é? Eu claro, diria mesmo de infância, não é? A pessoa claro. começa por se apaixonar por isto. Uma das coisas que eu vi, que até achei piada, fui até Abu Simbel, de avião lá, e depois levaram-me lá para o lago, onde estava um barco, fazem aquela viagem de barco, não é? E depois deixaram-me lá em terra e vi lá um templo, claro, deram umas explicações que agora já não me recordo, e tinha então uma série de grafitos, mesmo riscados na pedra, aquilo devia ser um tipo de arenito, coisa parecida, mas árabes, em árabe, Ajá, sí, sí, ou em grego. claro. E isso também deve ser, com certeza, um tema que estudam pessoas que vão lá ao Egito, não é? Claro, claro. Además, con respecto a la segunda cuestión, los grafitis son habituales en este tipo de edificios, en este tipo de templos, porque los templos continuaron en uso mucho tiempo y cuando ya no eran edificios, a partir del edicto de Teodosio de cerrar todos los templos, a partir de ese momento, los templos realmente se convierten en todo menos en edificios religiosos, es decir, en ocasiones eran núcleos de habitación donde vivían, en algunos casos tenemos incluso fuegos porque se convirtieron en lugares para sacerdotes o para eremitas, para ermitaños que se metían en el templo y vivieron allí, o para comunidades, es decir, en Karnak una parte importante del templo estuvo poblado hasta hace relativamente poco, hasta el siglo XIX era un pueblo, había un pueblo dentro del templo, de manera que todo eso hace que se escriba. Los grafitis griegos, normalmente, aunque los hay, son más grafitos, son grafitis coptos, porque el copto es lengua egipcia, pero escrita en su mayoría con caracteres griegos. De manera que tenemos la última fase lingüística de la lengua egipcia, que comienza en torno al 3100 y acaba en torno al siglo IV y más allá, después de Cristo, y en ese último periodo, el copto sigue siendo lengua egipcia,
pero ahora ya no se escribe en jeroglíficos, no se escribe en otro tipo de sistemas de escritura, sino que se escribe en caracteres griegos. Como hay sonidos de esa lengua copta, de esa lengua egipcia, que no se pueden reproducir con caracteres griegos, se introducen signos diferentes que se añaden. Pero prácticamente todos los elementos, todo el alfabeto griego es el que utiliza el copto. De manera que en muchas ocasiones esos graffiti no son graffiti griegos, sino graffiti coptos. Además de que también hay grafitis griegos, porque los griegos con los ptolemaicos llegaron a Egipto y se asentaron, e incluso antes hay colonias griegas en Naucratis, etcétera. Pero en muchos casos esos grafitis son coptos. Lo que pasa es que a nivel visual son prácticamente griegos, porque la mayoría de los signos que se reproducen son griegos. Y con respecto a la cuestión del turismo, como usted decía, profesor, en los últimos años ha sido mucho peor. Yo recuerdo cuando yo llegué a Egipto a trabajar, fue 2017, viví allí 2 años seguidos y fue algo después de la revolución de la primavera árabe, etcétera. Y realmente cuando yo empecé a trabajar había muy pocos turistas, pero un año después era masivo. Y hace 2 meses estuve en Egipto trabajando y es masivo el turismo. De manera que es como usted dice, es visitas de despertar muy, muy sedo por la mañana, verlo y salir porque hay que ir a otro templo que está a 200 kilómetros. Así no da tiempo a ver casi nada. Entonces llega esa idea de sobredosis de piedra, lo llamo yo, que es ver demasiadas cosas en muy poco tiempo. Así no se puede disfrutar. Es una especie de síndrome de Stendhal, pero en lo negativo también. Y solo en Karnak, yo, en lo personal, yo he vivido 2 años en Karnak, he trabajado 2 años en el templo y hay cosas que no he visto aún. De modo que es algo que en un día no se ve ni en un 0,1%. Así que es una experiencia acumulativa, cada día viendo algo nuevo y sin duda, como usted dice, para algunos es un auténtico sueño. En mi caso, el sueño ya se convirtió en trabajo, que es lo peor para que los sueños sigan siendo sueños, pero no obstante, yo disfruto cada minuto en Karnak, sin duda. Nós aqui não temos tanta tradição em Portugal Mm, de pessoas dedicadas à arqueologia egípcia. claro. E não temos, de maneira nenhuma, até, por exemplo, não colaborámos no salvamento dos monumentos quando foi da De construção la da barragem UNESCO, da Suão. Não correcto. colaborámos, porque, No, enfim, não sei, foi pena. Porque, sí. por exemplo, o caso de Espanha, até receberam um templo que está em Madrid, numa praça, não Templo é? de Debod, sí, Templo de Debod, en Muito Plaza bonito. España. Mm, Mas sobre o Egito, é claro, isto dava aqui uma conversa muito grande e eu claro. iria ocupar imenso tempo, mas eu também não gostava muito de lá voltar, só quando mais não fosse para ver o novo museu. O novo Ujú, museu, ujú, porque o museu que eu vi foi ainda o antigo, não é? claro. Bem, e há assim muitas histórias interessantes relacionadas quer com a minha visita, quer com os sonhos que eu tive antes da visita, com uma cadeira que eu dei, em que Ujú, estudei bastante para essa cadeira, essa disciplina, que era a origem das civilizações ujú, ujú, comparada. Eh, e comprei e tinha uma relativa boa biblioteca de ujú, curioso, não de ujú, especialista, de ujú. pequenina, mas alguns livros básicos que depois oferecia à minha universidade, porque Qué lá não bien. existiam. Não há Mm, tradição, no, não no há lo grande hay, no. tradição. Temos agora aqui a assistir a Susana Bailarim, não é? Que se Ujú, dedica a isso, está caladinha, não sei. Temos a Inês Torres, não é? Temos uma rapariga que também se interessou bastante, foi minha aluna, interessava-se imenso pelo Egito, chegou a lá ir e não sei se colaborou em alguns trabalhos, que era a Daniela, eh, mas acho que desistiu porque não há no, bolsas, não há becas, não é? ah, Não há incentivos claro. e durante um certo tempo também havia aqui uma professora, e há, uma professora minha amiga da Universidade Nova, que se dedicava à civilização egípcia, que ia com uma colega espanhola de Barcelona,
que essa Ujú, sim era mais arqueóloga e esta se considerava mais historiadora. Portanto, ujú, completavam-se uma à outra. ujú, E estavam a estudar um, um local onde, como é que frequente, os tijolos eram daquele tipo de blocos feitos ao sol, não é? Com matéria orgânica incorporada, portanto, ujú, e secos ao sol. E como tinham muita matéria orgânica incorporada e eram muito bons para fertilizar os campos, ujú. dava-se o caso de muitas vezes os camponeses da zona, durante a noite, irem lá roubar Claro, esses blocos para fertilizarem os seus campos. sí, Uma coisa incrível. Por outro sí. lado, também disse-me ela que não deixavam os arqueólogos, coisa que para mim já seria muito complicado, porque eu gosto de mexer na terra, não deixavam os arqueólogos propriamente mexer na terra. Eram os trabalhadores com pás e picaretas em alguns sítios, não é uma coisa que não é assim, normalmente não dá bons resultados, eh, a trabalhar e ia de manhã uma senhora, eles não estavam assim muito longe do Cairo, ia lá uma senhora responsável por antiguidades, eh, abrir uma- um armário qualquer onde tinham instrumentos de trabalho e provavelmente guardavam as coisas de um dia para o outro, Ujú, e depois ela levava aquilo lá para o Cairo e tal, portanto, ou seja, os arqueólogos não tinham contacto direto, claro, praticamente nenhum, com com a matéria arqueológica, não é? claro, O claro, solo, para nós, até a terra, as cores da terra, tudo isso, claro. a Sí, sí, estratigrafia, tudo isso são sí. coisas que nos interessam imenso. Não sei se vocês continuam a defrontar-se com os mesmos problemas ou se a arqueologia que, por exemplo, o colega faz, se é mais uma arqueologia, digamos assim, da arquitetura, ou seja, a partir de coisas que se vêem, não é? Aplicar-lhe uma decifração Ujú. porque conhece a língua e a iconografia, tudo aquilo que nos falou, não é? Sí, yo realmente llego al yacimiento arqueológico cuando toda la labor arqueológica ya se ha realizado. Es decir, solo en algunos casos yo he tenido que trabajar con textos que estuvieran enterrados. La mayoría son ya estructuras que están visibles realmente. Pero la arqueología en Egipto ha evolucionado muchísimo. Es decir, tenemos ya una serie de metodologías que tienden hacia las diferentes especializaciones. Es decir, eh, lo que yo trabajo es tal vez muy espectacular porque son muros de templos, son bloques de piedra, pero a veces tengo colegas como hemos visto en en las primeras imágenes. Es decir, muy en la línea de la arqueología protohistórica de Península Ibérica, de Europa Occidental, es decir, interpretando huellas realmente, interpretando restos de estructuras en el subsuelo de los que ya prácticamente no queda nada. Entonces, desde el punto de vista arqueológico ha evolucionado mucho, tanto la metodología como los enfoques, etcétera, pero realmente sigue habiendo un control, o al menos hay un control de las autoridades egipcias, que es un control muy, muy estricto, hasta el punto de que realmente ese pasado colonialista europeo y americano en Egipto se ha dado la vuelta completamente. Y ahora mismo realmente son los egipcios, lo cual me parece legítimo, son los egipcios los que deciden su patrimonio. Com- Completamente correcto. Y para ello el control es muy estricto, con unas penas enormes en caso de manipulación de restos, de robo de restos arqueológicos, de acceso indebido a restos arqueológicos o a lugares arqueológicos. Es decir, todo ha evolucionado mucho y en ocasiones da una impresión un tanto realmente excesiva. Pero yo creo que de alguna manera somos aún herederos de esa visión colonialista, en la que el europeo llega con dinero y el europeo hace lo que le da la gana. Y el europeo hace lo que le da la gana y los objetos acaban en el Museo del Louvre o en el É, Museo de Berlín o en el Museo Británico. Y eso ya ha acabado. Eso ya, por suerte, ha acabado. Entonces, bueno, hay aún un conflicto en algunos cerebros de colegas entre el quiero hacer lo que me da la gana y el no poder porque hay al lado un inspector egipcio controlando. Yo creo que en el justo medio, todo muy cartesiano, en el justo medio está la virtud. Y yo creo que
en ocasiones el control egipcio puede ser excesivo, sobre todo a nivel burocrático, etcétera, pero realmente lo que no sería favorable para nada es una nueva oleada de colonización y de Certo, imperialismo en este tipo de países. Eso no claro. sería, espero que no fuera posible, pero además es que no sería realmente ético. De manera que hay un conflicto ahí, que aunque estemos ya al comienzo del siglo XXI, o ya avanzado el siglo XXI, en algunos institutos arqueológicos y tal, yo creo que todavía, o más en algunas personalidades, sigue habiendo esa idea de concentración de actividad en Egipto, de hacer lo que quieren, y eso por suerte ya ha cambiado, ¿eh? Pero bueno, sigue habiendo esa mentalidad, la metodología, los enfoques son más modernos, algunas mentalidades son todavía muy antiguas. Sim, sim. Duas pequenas Professora, histórias. professora, é a Ah, Susana. Boa diga. noite. Então não mostra a sua face, Não, Susana. porque não cai a internet. Mm, Sabe, estou no Egito e é um bocado difícil. Está bem. Acaba por cair a internet, não é muito poderosa por aqui. É só para acrescentar que, em relação ao trabalho de campo, nós já podemos colocar as mãos na terra. Eu tive o prazer de o fazer várias vezes e a experiência que relatou da professora Maria Helena e da Sofia, eu fiz parte da equipa e posso lhe dizer que eu era das poucas pessoas que tinha autorização para escavar juntamente com os homens. Felizmente, felizmente que as coisas já estão a mudar bastante. sí. Temos sempre um inspetor ao nosso lado que controla tudo o que sai, o que é normal, porque, como o Abraham também disse, é muito complicado, porque por vezes as peças acabam por desaparecer. E tem de haver um controle bastante cerrado em determinados momentos, especialmente quando aparecem material bastante interessante. E como também se deve perceber, é que todas as notícias de todos os achados que neste momento têm estado a acontecer, têm sido sempre os egípcios a dar a primeira notícia e não os que os encontram. Correcto. Porque é uma prática bastante antiga e usual no Egito. Portanto, primeiro o ministro toma conhecimento, o ministério, e depois então a notícia pode ser publicada em jornais e seguidamente pode ser comunicada a público e como perceberam e têm percebido, tem sido o Zahi Hawass que tem dado as grandes novidades acerca dos grandes assuntos no Egito. Felizmente que as coisas estão a mudar. E o Abraham também concorda comigo com certeza. E professor, quando quiser vir ao Egito, eu terei todo o gosto em fazer a visita guiada e não terá de correr. Philae e Assuão é um sítio lindíssimo. Sí. E Abraham, quando quiser, também diga alguma coisa que eu estou por cá. Muchísimas gracias. De nada. Mas peço, você está mesmo a viver aí agora? Eu estou a viver aqui já há 8 anos. Ei, isso é que é coragem, caramba. Eu digo que é coragem. Eu ia contar duas pequenas histórias, não quero demorar muito. Uma foi o que é o do antigamente, anterior à minha própria experiência. Uma colega minha, muito mais idosa, já neste momento praticamente, coitada, muito mal, disse-me que quando foi uma vez ao Egito, foi ver o Museu do Cairo e que a determinada altura um empregado lhe disse, olha, quero vir comigo ali e tal. E então havia uma parte com uma cortina muito grande, ele abriu e era para ela escolher o que queria levar. Certamente a troco de uma bakshish, não é? Como Claro, claro. Claro, uma gorjeta. A outra história, não é história nenhuma, é só comunicar uma emoção. Eu, quando estive no Templo de Karnak, já estava desde as 5 da manhã, creio eu, acordado. Tinha levado água, mas já não tinha água. Estava com uma fome, uma coisa indescritível, um calor absolutamente indescritível também, porque eu fui ao Egito em agosto. Mas disseram-me a mim que era melhor ir em agosto, porque eu falei a um colega meu e disse, opá, cometi um erro horrível, é que decidimos ir em agosto. Ele disse, fizeste muito bem, porque em agosto apanhas com muito menos turistas. Noutras épocas do ano, porque de antes eu fui em 2000, aquilo era uma coisa por demais, não é? Claro.
Não conto agora essas histórias que fazia aqui. Amassava aqui as pessoas. Mas é só para contar esta. Quando me sentei numa pedra, cansadíssimo, no museu, no templo de Karnak, e olhei à minha volta, eu tive a consciência, apesar de toda a minha fome, da minha sede, de estar quase a cair para o chão, tive a consciência de que estava a passar por um dos momentos mais belos da minha vida. Uhum. Não por uma questão de romantismo barato, mas sim porque a beleza, a harmonia de toda aquela arte que me rodeava. Eu tive outra sensação do mesmo género quando visitei a Gruta de Lascaux, a Uhum. autêntica. Muito Claro, poucos arqueólogos viram. Pronto, são daquelas coisas que ficam para toda a vida. sí. Eu sentei-me ali e já nem me apetecia levantar porque estava muito cansado, mas não era isso. É que admirava Ujú. aquelas colunas à minha volta, a harmonia extraordinária, de Sí. facto. Quer dizer, e depois esta coisa estranha que é, de facto, o Egito para nós é um mundo estranhíssimo, que é no próprio Cairo, eh, as pessoas a viverem na Cidade dos Mortos em grandes quantidades, Sí, sí. outra coisa também extremamente estranha, a enormidade do Cairo e as cenas que uma pessoa vê nas ruas, de mulheres juntas com os miúdos a catarem piolhos aos miúdos, eh, Ujú. e umas às outras, uma coisa terrível. Depois combinei com um taxista, isto foi uma das minhas grandes frustrações, que eu queria ver o Museu Copta, Ujú. e combinei com um taxista para as 3 da tarde do último dia que lá estava, e o taxista apareceu-me às 5. Ah, Às 5 era a hora de fechar do museu. Ou seja, claro. meteu-me numa auto, uma espécie de uma circunvalação a uma velocidade que íamos atropelando uma senhora, uma coisa completamente que só nestes países meio esquisitos é que se encontram, que era impossível. E quando cheguei lá ao Museu Copta, a única coisa que vi foi a porta. Porque Claro, ah, qué mesmo a ficar pena. naquele momento, Ujú. tive uma grande frustração. Mas Ujú. de qualquer maneira, eh, quer dizer, digamos, cumpri um sonho de Claro. criança, apesar de tudo aquilo que lá passei. Por exemplo, uma das coisas interessantes é que levava muitos comprimidos, porque sabia, não é? O que é que acontece normalmente aos turistas, não é? É Mm. diarreia, não é? Claro, cuando bebe agua, sí. Há não só sumos, frutas cortadas, Claro. tudo, indicaram-me tudo. Sí, E sí. eu ia prevenido, não é? Os meus companheiros de viagem, não é? Que depois aquilo formam-se uns grupos nas mesas dos barcos, os barcos que descem o Nilo, formam-se uns grupos, os meus companheiros de viagem estavam todos com umas caras que eu percebi logo, vocês estão Claro. com este problema, não é? De Ujú. maneira que eu forneci-lhes esses comprimidos. Mas outras coisas completamente absurdas, que é, a determinada altura, parou o barco lá numa localidade e durante a noite havia uma algazarra, porque era a festa, uma festa qualquer ali, que eles faziam para os turistas, e Ujú. então uns miúdos vinham nos barcos com com aqueles vestuários que se vestem, que cobrem o corpo todo, como é que se chama aquilo? Tinha um nome. Galabeias, O- galabeias, Uma, galabeias, pois, galabeias. uma coisa dessas, e a atirar-nos, também comprei uma e tal, para não parecer mal, mas quer dizer, a atirar-nos a uma velocidade, faziam um rolo com aquilo e atiravam, e as pessoas tentavam apanhar, as que não conseguiam apanhar iam cair ao rio, ou iam cair aos barcos, uma algazarra que não conseguia nem dormir, nem nada. Quer dizer, é uma coisa estranha, mas outra pequena imagem, também essa sim me tocou muito, também muito, foi a forma quase amorosa, que depois também vi na Tunísia, com que os agricultores, nós vamos descendo de barco ao longo do Nilo, não é? E vamos vendo aquelas pessoas naquela superfície escura de terra, que é a terra fértil. Porque aquilo Ujú. é o Nilo, a terra fértil, que é uma pequena área, não é? E Ujú. depois a parte amarela, não é? Do Sí. deserto, que é logo ali. E a maneira verdadeiramente carinhosa com que os agricultores, não é, tratavam os seus pequenos talhões Sí, e a verdad. maneira como também distribuíam a água, que é típica dos oásis, não é? Uma Ujú. maravilha. Eu depois vim também a ver na Tunísia, num oásis que era um autêntico paraíso, não há dúvida. Ujú. É interessante que os árabes, aliás, como talvez nós, associamos o paraíso a um local arborizado Sí, ujú. e Cierto. cheio de água e de coisas bonitas, de flores e de outras coisas boas. Enfim, muito obrigado da Nada, minha parte, un pela placer. minha parte, muito obrigado pela sua contribuição para a nossa associação.